otra vez más en Generación Sostenible, este espacio en el que hablamos de el papel que realizamos en esta lucha contra el cambio climático y por un futuro sostenible. Hoy estamos con Alejandra Lora, quien nos va a contar todo lo que hace en Corporación Gestión Sostenible y un poco de ella. Así que, ¿qué tal, Alejandra? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, Sebastián. Bueno, llevo algunas semanas ya formando parte de la corporación y básicamente es como un área nueva porque no tenían directamente una persona que estuviera dándoles apoyo en el área legal. Yo soy abogada ya hace más de 6 años y me especialicé en el área de derechos humanos. Entonces, justamente por ello, me llamó mucho la atención el voluntariado y obviamente saber de qué forma podía apoyar justamente al tema que veía que tocaban bastante, que era el desarrollo sostenible a nivel de América Latina y el Caribe. Sí, En... entonces, Continúa, perdón. sí, entonces, bueno, en cuanto a mi experiencia a nivel profesional, más que nada yo me he dedicado a hacer bastante tema de derecho corporativo. Sí, he trabajado para estudios jurídicos, teniendo que dar asesoría legal en general a empresas, a pequeños emprendimientos. Sí, más que nada ese ha sido mi campo de experiencia entre varias áreas del derecho. Ya. En tu opinión, ¿cuál crees que es la importancia de los derechos humanos en esta lucha por la sostenibilidad? Bueno, mi opinión directa primeramente es que los derechos humanos en todo ámbito son sumamente importantes. Sí, desde la más pequeña lucha social que haya, obviamente es a través de estas que se han logrado instaurar los derechos humanos como tales, ¿no? Con ese reconocimiento a nivel internacional. Y particularmente creo que en cuanto a la relación de desarrollo sostenible y también a nivel de América Latina, es importante sobre todo la defensa y garantía de los mismos. Porque si bien es cierto, está planteado, plasmado en las leyes, incluso en la normativa interna de cada país, es un poco diferente cuando ya se aplica a la realidad, ¿no? Entonces, justamente la labor de empresas privadas, de organizaciones no gubernamentales e incluso el mismo Estado juega un papel fundamental al momento de que se lleve a la práctica el desarrollo de estos Perdón. derechos. Salud, sí. O sea, tanto el reconocimiento como el cumplimiento. O sea, velar por el cumplimiento, empezando por dar a conocer, ¿no? Entonces, como que el paso más pequeñito es la difusión, que justamente lo hacemos a través de temas como webinars, tal vez también algún PDF, una infografía, porque hay mucha gente que también desconoce la existencia de muchos de estos derechos y la importancia también, obviamente, que va de la mano con los objetivos que hay también con un tema de desarrollo sostenible de la ONU. Y, igualmente, ¿no? Como te digo, en cada país, en cada puede incluso haber beneficios cuando hay muchas empresas o personas que se unen a estas iniciativas y forman parte de este tipo de difusiones y aplicación en su nivel interno, ¿no? Ok. Y aquí en Corporación Gestión Sostenible, ¿cuáles son las tareas y proyectos en los que estás participando? Bueno, inicialmente estuve apoyando un poco con el tema, es muy reciente que aquí en Ecuador se está desarrollando una ley, la normativa en general para el voluntariado, el desarrollo del voluntariado. Entonces fue más que nada el desarrollo de una matriz, el análisis de la ley que está actualmente vigente y fue recientemente aprobada, ¿no? Entonces va de la mano también con la próxima aprobación de un reglamento que ya debía, bueno, más o menos para junio ya debería ser expedido. Entonces también a través de John Mantilla, que es el director, me ha unido a unos grupos que se encargan justamente de voluntarios de diferentes áreas y tipos de voluntariado para saber de qué forma podemos nosotros aportar al reglamento, ¿no? Con ideas. Posteriormente también me encargué de hacer un webinar respecto a los derechos de la naturaleza, que tomando en cuenta que además Ecuador es el único país donde están reconocidos en la Constitución y hasta ahora seguimos siendo pioneros, ¿no? Pero como lo decía,
Es también importante, obviamente, que vaya de la mano con la aplicación, porque si bien están reconocidos, también es un gran paso que la gente conozca que existen estos derechos, que los reconozca y que obviamente se repare, porque a nivel de Amazonía el impacto que ha tenido naturaleza por el desarrollo de la industria ha sido bastante grande. Entonces, ha sido también en ese campo, como que dar un poco a conocer a la gente sobre la existencia de estos dos derechos que son los que tiene la naturaleza. Y actualmente estoy apoyando también con uno, tener también el reconocimiento nosotros de la empresa Sello Seguro, que va de la mano con también estar al día con el cumplimiento de cierta normativa, ¿no? Que tiene que ver con políticas de igualdad y no discriminación, adecuar un reglamento interno y también, justamente en lo que estoy trabajando en este momento, el desarrollo de un reglamento para los voluntarios y que vaya de la mano con esto, ¿no? El enfoque de la empresa Sello Seguro es que sea eh, el lugar donde trabajemos o donde desarrollemos nuestras actividades sea seguro para hombres, mujeres o bueno, con el género que la persona se identifique, sin que exista ninguna clase de discriminación. Que eso se vea obviamente replicado también en las empresas o emprendimientos que lleguen a trabajar con la corporación, dar a conocer y asesorar respecto a cómo obtener este sello seguro, no solo por el reconocimiento e importancia del mismo, porque también va de la mano con que eventualmente habrá algún tipo de deducción, apoyos tributarios, esta clase de cosas, sino que también se logre un cambio internamente en cada una de las organizaciones. Justamente en el tema de los derechos de la naturaleza, ¿cuál crees que es la importancia de que Ecuador haya sido pionero en este tema? ¿Y cuál crees que debe ser el camino que debe tomar para cuidar estos derechos? Bueno, sinceramente, la aprobación y el reconocimiento de como tal de los derechos fue a partir de la Constitución. Entonces, cuando obviamente a nivel de Ecuador se veía como que aparentemente a nivel político y económico el país iba a tener un gran cambio, ya en la práctica no fue del todo así, porque son más de 10 años que ya ha sido aprobada, la Constitución es del 2008 y ya vamos incluso a los 20 años y no vemos que ha habido un gran cambio del todo. Si bien es cierto, existen acciones judiciales que ya con normativa más específica se empezó a desarrollar, aún nos falta como que un gran paso. O sea, a nivel internacional sí se reconoció bastante eso. Aquí en Ecuador obviamente existe también eh, el primer tribunal justamente para reconocer los derechos de la naturaleza. Aún así, vamos más del ámbito que de la prevención, que como de hecho en cualquier área del derecho lo más importante es prevenir antes que llegar obviamente a exigir un derecho y después de varios años de estar envueltos en un juicio, se dé la reparación. Entonces, sí es muy importante que exista una difusión por parte del Estado y también de la mano con la empresa privada, que exista ese respeto a la naturaleza, a los derechos, que exista una conciencia, porque hasta el momento hay mucha gente que incluso sigue negando la existencia de un calentamiento global, sigue negando que hay un tema de daño en la capa de ozono, entonces no ven como que incluso después de la pandemia, ¿no? Mientras el ser humano y la industria no estuvo en ese desarrollo tan grande, se tuvo que detener todo. En general, vimos como en ciudades grandes como en Shanghái y en Nueva York se limpiaba incluso el cielo. Aún así, el impacto que también dejamos después de la pandemia fue grande. El uso de la mascarilla, no se previeron formas de clasificar adecuadamente los desechos, la basura que dejábamos y no hubo tanto un cambio radical en la conciencia de las personas. Entonces, es muy importante que se siga difundiendo esto, que si bien es cierto, tenemos apoyo internacional también, ahora que es lo más práctico a través de redes sociales, conseguir, sabemos que la gente se ve más influenciada justamente por los influencers, por las personas que tienen un gran impacto en población joven, en población adolescente, y que a través de ellos se llegue a una conciencia, ¿no? O sea, tiene que ser siempre un trabajo conjunto, entonces para esto tiene que ser primero un cambio de la mentalidad de las personas. Entonces, pueden ser desde cosas muy pequeñas. Uno en el hogar, empezar clasificando cosas, no comprando recursos que son innecesarios, que no vamos a usar, que luego vamos a desechar, y luego ya irlo haciendo
de una forma con un impacto mayor. O sea, según la comunidad donde vivamos, hay temas en algunos sectores, por ejemplo, de Quito, que hacen huertas comunales. Entonces, esa clase de iniciativas son las que faltan todavía desarrollar. Y claro, o sea, estamos a nivel de normativa, de alguna forma la naturaleza está es resguardada, pero todavía nos falta un avance muy grande en ese sentido. Como digo, siempre es más de la idea, ¿no? De la conciencia que es de cada persona y también el papel de las industrias, la responsabilidad que tiene. Se está haciendo, hay bastantes proyectos, ¿no? Para justamente disminuir el tema de huella de carbono y todo, pero todavía nos faltan muchas más iniciativas para que obviamente esta reducción del impacto que ha tenido la industria a lo largo de los años sobre el planeta se vea reducida. Dentro de Corporación Gestión Sostenible, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que te has tenido que enfrentar en los proyectos y tareas en los que colaboras? Bueno, por un lado, que obviamente no existe alguien más que sea también de la parte del área legal directamente. Entonces ha sido un poco más un trabajo independiente, he estado sí colaborando con otras áreas y también de otros países. Entonces, a veces como que el tema de partir de cero puede ser un reto importante, pero bueno, con el tiempo uno logra sobrellevar, eh, ver de qué forma puede apoyar en los diferentes proyectos o alguna tarea o tema que esté pendiente. También el tema de la virtualidad, creo que sí es importante, creo que nos ayuda bastante, sobre todo en cuestión de tiempo, que uno puede adecuar sus horarios para poder apoyar. A la vez es como que un poco difícil también, la virtualidad también nos quita ese tema de como el contacto directo, que a veces sí nos ayuda estar de alguna forma presencialmente, conocer a los compañeros, quizás intercambiar alguna conversación de otro tema fuera de la fundación o también intercambiar ideas respecto a proyectos. Entonces, creo que eso todavía es un poco complicado asimilar. No así, lo positivo que me pareció de el voluntariado realizado en la corporación fue ese tema de que sea de forma telemática, que nos ayudemos de el internet, la computadora, el celular para poder apoyar a los proyectos independientemente del tiempo y actividades que tengamos. Y finalmente, ¿cuál crees que va a ser la experiencia que te vas a llevar una vez que termines tu voluntariado? Eh, bueno, nunca había participado en un tema específicamente del área de desarrollo sostenible, ¿no? Como mi campo sí de especialización fue de derechos humanos, tenía un conocimiento de de lo que se quiere lograr, obviamente en normativa a través de ONU, pero ya hacerlo en la práctica eh, no lo había hecho, entonces actualmente ya me queda un poco la experiencia de el intercambio de ideas, el apoyo que veo que podemos tener de personas de diferentes países, regiones, ciudades de América Latina y el Caribe, y podemos nutrirnos mutuamente de conocimiento, entonces siempre eso es importante. Es como un tema de cuando uno viaja a otro lugar, sale de su zona de confort. Lo más importante que uno se lleva de otra persona es la cultura y eso nos ayuda mucho de otras personas de otras ciudades y países y de otras edades también, que bueno, el voluntariado está enfocado a personas más jóvenes en general, entonces sí nos ayuda a tener otra perspectiva, otro tipo de idea y saber cómo colaborar en proyectos justamente sin encontrarnos en un espacio físico y que de repente, bueno, tengamos una idea, proponerla y que hay obviamente el personal en línea que pueda apoyarnos en esto. Entonces creo que sí es importante y lo que más me voy a llevar como experiencia es justamente eso, el cómo poder empezar un proyecto, desarrollarlo y luego también difundirlo y que se pueda replicar, no solo en mi localidad, sino en diferentes lugares donde forme parte Corporación Gestión Sostenible. Ok, muchas gracias Alejandra por haber participado en este espacio. Te deseo lo mejor, la mejor de las suertes en tu experiencia aquí, en el voluntariado y también posteriormente en el área legal, que sigas involucrada también en el desarrollo sostenible. Y gracias a todos por vernos una vez más una vez más en Generación Sostenible. Y muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, Sebastián.